Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, el momento de la transformación digital. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante, creo yo, coyuntural que vive nuestro país. Vamos a hablar sobre los temas muy sensibles como lo que es un sismo, un terremoto, el fenómeno del Niño que lo tenemos a puertas y nos dicen de que va a ser uno de los peores de hace más de 80 años. Vamos a tocar los sistemas de emergencia y el nivel de resiliencia que tenemos en nuestro país. Para esto tenemos una invitada muy especial que realmente honra al capítulo de Ingeniería Electrónica. Tenemos la visita de la doctora Patricia Carreño. Estimada Patricia, muy buenas tardes. A nombre del capítulo de Ingeniería Electrónica, las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Osvaldo. Muy buenas tardes con toda tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Permítanme presentarla a Patricia como se debe. La doctora Patricia Carreño es abogada y ejecutiva senior de la parte legal y regulatoria, con más de 20 años de experiencia en todo lo que es dirección pública, la parte de regulación, infraestructura, asuntos públicos y gobierno corporativo. Ella ha sido viceministra de Comunicaciones, así que conoce muy bien nuestro sector, directora del equipo especializado de seguimiento de inversiones del MEF e integrante de directorios de empresas públicas. Actualmente se desempeña como asesora de la presidencia ejecutiva de SUNAS. Estimada Patricia, el día de hoy queríamos hablar de un tema, creo yo, muy sensible para nuestro país, como es el tema de los desastres naturales. ¿Y qué cuán resiliente actualmente es nuestro país? ¿Cuál es tu visión respecto a ello? Gracias, Osvaldo, por la pregunta. A ver, yo creo que en nuestro país, luego de la experiencia del sismo de Pisco, hemos avanzado, pero aún tenemos un largo trecho por mejorar. ¿Y por qué lo digo? Porque los servicios de comunicaciones en una emergencia no solamente implican la necesidad del acceso. Los servicios de comunicaciones durante una emergencia pueden limitar la capacidad del Estado de llevar auxilio a una población, de comunicar y de tener información. Entonces, los servicios de comunicaciones no solamente deben ser vistos como el acceso a una familia, a una persona, a información, acceso a la ciudadanía digital. También los servicios de comunicaciones son una herramienta fundamental que necesita el Estado para operar durante una emergencia y para llevar los servicios esenciales que son requeridos. En esa medida, creo que como Estado hemos avanzado, seguramente ahora lo vamos a ampliar un poquito más. El terremoto de Pisco nos dejó algunas lecciones y hubieron algunos avances importantes, pero creo que debemos seguir trabajando en esa línea. Los servicios de comunicaciones tienen que trabajarse a nivel de coordinaciones previas antes de que ocurra la emergencia. Durante una emergencia es muy tarde para pretender unir el accionar de todos los actores. Cuando tenemos un terremoto de los que hemos vivido, ya has mencionado, Patricia, el tema de lo que sucedió en Pisco en el año 2007, nos quedamos sin las carreteras de comunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, ya sea que por el mismo movimiento las antenas caen, la tierra se abre, la fibra óptica se corta, las empresas eléctricas también sufren cortes. Mi pregunta es, ¿existe, nuestro Estado está preparado, articulado para que empresas eléctricas, telecomunicaciones puedan trabajar en conjunto para resolver un impacto de esta naturaleza? Osvaldo, creo que tenemos un espacio por trabajar precisamente en ese sentido. Como tú bien dices, las redes de comunicaciones y las redes en general se interconectan.
El sismo de Pisco nos enseñó a todos que en una situación de emergencia las redes de comunicaciones se caen. Por fallas en la infraestructura física, producto del mismo sismo, por falta de energía eléctrica o por un agotamiento también de sus baterías, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, por otro lado, los servicios, los centros de operaciones de emergencia, los hospitales, necesitan los servicios de telecomunicaciones para comunicarse. Entonces, hay una necesidad de trabajar de manera articulada, no solamente a nivel del sector comunicaciones, sino también a nivel de otros sectores, como el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, y el mismo subsector transportes, porque para llevar, por ejemplo, una brigada que va a reponer los grupos electrógenos, que requiere una estación base, va a necesitar acceso a una vía que probablemente esté interrumpida. O si necesitamos servicios de telecomunicaciones cerca a un hospital que ha sido afectado, se requiere coordinar con el Ministerio de Energía y Minas para que priorice la provisión de servicio eléctrico en esa localidad. Necesitamos trabajar en ese sentido. Patricia, me recuerdo año 2007. Aparecieron, luego del sismo de Pisco, una serie de proyectos que se han venido trabajando paulatinamente. Recuerdo el tema del Sismate, recuerdo el tema del 119, el uso de las redes satelitales como respaldo. ¿Cómo has visto de esa fecha a la actualidad, 2026, qué avance hemos tenido? A ver, como les decía en una respuesta anterior, Osvaldo, creo que el Perú tiene una base que efectivamente se creó como resultado de lo que vivimos en el sismo de Pisco. Se crearon instrumentos, se aprobó un marco normativo del sistema de comunicaciones en emergencia, se crearon instrumentos como la RECSE, como la red satelital de altas autoridades del Estado. Actualmente son más o menos 200 autoridades del Estado que están interconectadas con esta red que solamente debe ser utilizada para emergencia. A cada funcionario creo que se le entregó un equipo satelital, ¿no? Efectivamente, y que debería ser utilizado precisamente para estas situaciones. También se implementó el 119. Además, se establecieron otras disposiciones. Para que nuestra audiencia, Patricia, sepa ¿qué comprende el servicio 119? El servicio 119 es un servicio que ha sido habilitado por las empresas operadoras como un servicio de mensajería de voz. En su momento se consideró que para evitar o mitigar la congestión en el número de llamadas telefónicas, que es lo más usual cuando ocurre una emergencia. Es llamar a la familia, cómo está, y la red se congestiona. Efectivamente. El objetivo era que a través de ese servicio de mensajería de voz, en virtud del cual una persona deja un mensaje y tu familiar puede recuperarlo, se podría evitar mitigar esta congestión. Sin embargo, Osvaldo, ya han pasado 15 años. Hoy día hay nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas modalidades también del servicio satelital, nuevas redes de respaldo. Creo que 15 años después sería conveniente, sería pertinente revisar lo avanzado y mejorar y actualizar lo que se requiere. Los que hemos hablado son temas de comunicación. Por otro lado está el sistema de alertas, que era el sistema Sismate, el cual ante un sismo segundos antes te puede avisar el impacto que podríamos tener de un terremoto. O si se está dando una inundación, poder informar a determinada zona que va a ser impactada. ¿Cómo va el tema del Sismate? ¿Tienes conocimiento, Patricia? El mismo conocimiento que creo que tenemos y que toda tu audiencia vemos en algunas oportunidades, algunas pruebas del Sismate. Esperamos y confiamos todos que ante la próxima venida del Niño, donde probablemente vivamos algunas situaciones complicadas, poder poner a prueba el Sismate y que realmente nos ayude y ayude a esta población que probablemente sea más afectada, ¿no? Yendo un poquito al tema de gobernanza, Patricia, ¿de qué manera crees que se podría articular unos fast tracks administrativos o algo
para que no trabajen en islas, ¿no? Vemos que INDECI efectivamente hace prácticas de sismos periódicamente, pero no se hace en conjunto con el sector electricidad, con el sector telecomunicaciones, que son parte fundamental ante un sistema de emergencia. ¿Qué crees que falta? ¿Cómo se podría articular? A ver, Osvaldo, lo que yo recuerdo es que el sistema de comunicaciones de emergencia prevé la realización de simulacros y creo que lo establece de manera semestral. Estos simulacros deberían servirnos para poner en prueba realmente las redes, pero también para probarnos en qué condición estamos de respuesta ante una emergencia. Entonces, estos simulacros deberían tratar de abarcar toda la cadena, ¿verdad? Simular si se produce una falla, el alcance que tuvo esa falla, cuánto tiempo me demoré en las coordinaciones, por ejemplo, para autorizar el ingreso de una brigada, o cuánto tiempo me demoré en articular con el Ministerio de Energía y Minas para que se priorice el servicio de energía eléctrica en determinada zona. Inclusive, ¿por qué no probar cómo funcionan nuestras comunicaciones a la ciudadanía? Creo que esa es la oportunidad y efectivamente sería fundamental que podamos presenciar y participar en un simulacro que nos ayude a identificar, Osvaldo, los errores donde haya para tener la oportunidad de corregirlos antes de la emergencia. Creo que la doctora Patricia nos está dando un mensaje muy potente. Vivimos simulacros que están a cargo de INDECI, pero no están articulados con actores importantes ante una emergencia. Empresas de telecomunicaciones, sistemas eléctricos. Y creo que el mensaje que nos está dando Patricia y el que estás dejando a la audiencia debería de incorporarse, porque esta es solamente una decisión, ponerlo en práctica y qué es lo que se debería de hacer. Creo que el mensaje es muy potente para todos los que nos están escuchando y sobre todo nuestras nuevas autoridades. Gracias, Osvaldo. Creo que es un tema que nos compete a todos, de alguna forma, ¿verdad? Como ciudadanos, como exfuncionarios, como funcionarios públicos, como operadores. Una emergencia nos va a afectar a todos, de alguna forma o de otra. Entonces, sí, definitivamente considero que este es un tema que tendríamos que trabajar. Hay una oportunidad importante de mejora y estamos a tiempo de hacerlo. Y en lo particular, considero que en la próxima emergencia que nos toque vivir, no solo se van a probar las redes de telecomunicaciones, se nos va a probar nuestra capacidad de anticiparnos a cómo reaccionar en una emergencia. Patricia, tenemos la red dorsal, tenemos más de 13.000 kilómetros de fibra que desplegó el Estado ya hace varios años. ¿De qué manera crees que se podría aprovechar justo como para que apoye en situaciones críticas, en situaciones de emergencia, esta red que está siendo subutilizada? Sí, gracias por la pregunta, Osvaldo. La red dorsal es un activo sin duda importante, tiene más de 13.500 kilómetros de fibra óptica, pero sin embargo, yo considero que en este supuesto y como está la situación actual, no deberíamos sobredimensionarlo, Osvaldo. ¿Y por qué lo menciono? Porque el hecho de tener la red tendida no es garantía de que nos pueda servir de respaldo de manera inmediata. Puede ser un soporte importante para servicios de comunicaciones en una emergencia, sin duda alguna. Puede servir como red de respaldo para la red de algún operador privado también. Pero previamente tendríamos ya que estar determinando qué enlaces son los que se podrían necesitar, a qué red se tendrían que conectar, cómo tendría que ser, por ejemplo, la provisión de electricidad en los nodos. O sea, se tendrían que en este momento ya estar trabajando y verificando bajo qué condiciones técnicas, operativas, legales o contractuales esa red nos podría servir de respaldo. Creo que ese es el momento, es un activo valioso y creo que puede ser efectivamente una red de soporte que ayude a restablecer la conectividad, pero necesitamos reglas claras con anticipación. Tenemos alcoes,
por un lado, tenemos Indesi, y hay otros actores más dentro del mercado. ¿Cuál sería su mensaje para ellos, Patricia? A ver, has mencionado el COES y yo quería aprovechar precisamente tu mención. A mí me gusta mucho la forma y la enseñanza o la lección que podemos tomar del COES, ¿verdad? Uh-huh. El COES funciona de manera anticipada a cualquier falla en el sector eléctrico. Yo considero que en telecomunicaciones, con todas las diferencias de por medio que hay, por supuesto, tenemos que aprender a trabajar y a funcionar antes de que una emergencia nos aborde. Este tema nos compete a todos. Uh-huh. Creo que con el liderazgo, creo que los actores están plenamente identificados. Tenemos al sector que dicta la política, que es el rector. Tenemos a los operadores que conocen perfectamente sus redes y sus capacidades de respaldo. Tenemos a OCIPTEL, que también verifica las interrupciones y supervisa. Como organismo regulador. Como un organismo regulador. O sea, tenemos todos los actores y tenemos roles definidos. Uh-huh. Creo que lo que nos falta es empezar a articular como un sistema. Y ahí, Osvaldo, creo que sería muy importante el apoyo que desde el Colegio de Ingenieros se podría dar. Cuentan con las capacidades técnicas también para poner este tema y para verificar que se pueda organizar una agenda de trabajo, por supuesto, bajo el liderazgo del sector. Interesante esa propuesta, Patricia. Desde el capítulo de Ingeniería Electrónica estamos tratando justo de promoverlo. Parte de ello y parte de este trabajo es tu presencia acá. Muchas gracias. Con tu experiencia en el sector, con tu experiencia en el sector público, en el sector de telecomunicaciones. Estamos tratando de poner en agenda temas críticos, ¿no? El fenómeno del niño lo tenemos a puertas, ha comenzado. Y los meses difíciles en noviembre, diciembre. Y tenemos una serie de elementos que podrían colocarse en práctica. Y como lo mencionaste hace un instante, se deberían de hacer pruebas con todos los elementos involucrados, con todos los sectores involucrados, ¿no? Y lo tomamos, Patricia, ¿no? Y estamos en ello, ¿no? Para ir cerrando, ya finalizando el espacio, Patricia, ¿cómo ves el nivel de interoperabilidad? El que existan estas articulaciones que se puedan dar, ¿no? ¿Qué decisión? ¿Es una decisión política? ¿Tiene que ponerse en agenda? ¿Cuál debería ser la prioridad que se debería de tomar? Yo creo que es un tema, en principio, de decisión. Sin duda alguna, en el sector hay muchos temas urgentes y prioritarios, pero este es uno de ellos. Como lo has mencionado, estamos a puertas del fenómeno del niño, que como lo hemos vivido en otros momentos también, afectan los servicios de telecomunicaciones. Uh-huh. Creo que es el momento, efectivamente, de convocar a todos los actores involucrados, como decía hace un momento, OCIPTEL, los operadores, Indesi, los gremios, para que nos ayuden, pero nos ayuden, mi estimado Osvaldo, no solamente a tener un informe, a tener un diagnóstico, a tener un plan concreto de operatividad, porque lo que necesitamos es empezar a poner en marcha, con protocolos operativos, cómo vamos a reaccionar cuando nos toque vivir esa emergencia. Estimada Patricia, muchas gracias. Encantada. A nombre del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniería Electrónica, ha sido un honor tenerte el día acá con nosotros y que puedas compartir, ¿no? Y que a nuestra audiencia llegue tu mensaje de qué es lo que deberíamos de hacer ante una situación de emergencia. No, muchas gracias a ti, Osvaldo, y a toda tu audiencia por el espacio. Encantada. Buenas tardes. A toda nuestra audiencia, el agradecimiento a la doctora Patricia Carreño, que el día de hoy nos ha acompañado y nos ha dado su visión con respecto a cómo deberíamos de estar preparados ante situaciones de emergencia. Creo que el sismo no lo podemos predecir, pero sabemos de que vivimos en zona sísmica. El fenómeno del niño ya nos lo vienen diciendo y tenemos una serie de elementos que nuestro país puede colocar en producción en forma articulada con los diferentes actores del sector,
como lo ha mencionado la doctora Patricia. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Síganos a través de nuestras redes y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Muy buenas tardes.